Me dice, porfa, sí. eh, ven, se ve grande, ay, se ve grande la presentación. O se sigue viendo así como antes de... Hola, bueno, voy a empezar suponiendo que están viendo y me escuchan. Sí, ahí está bien. Listo. Entonces, hoy, listo, gracias. Hoy vamos a hablar sobre la patología ambiental. Pues me basé sobre todo en el Robbins y en un artículo que mandó el profe que, bueno, se me olvidó compartírselos, pero bueno, si me acuerdan y si lo quieren, se los comparto. Entonces, la patología ambiental, pues es el campo de la patología que estudia cómo los agentes físicos y los agentes químicos pues, que están en el medio ambiente van a alterar la estructura y la función de los tejidos y de los órganos, ¿cierto? Y pues en el libro, en el Robbins, el concepto del entorno ambiental incluye pues lugares donde el ser humano habita y trabaja, o sea, en la casa, fuera de la casa, y pues resalta que el aire que respira, los alimentos y el agua que consume, junto con los agentes tóxicos a los que se expone, son determinantes mayores de la salud, ¿cierto? Y define las enfermedades medioambientales como los trastornos que son causados por la exposición a los agentes físicos y químicos y pues señala que está expuesto de forma constante a contaminantes peligrosos que pues ya les he mencionado en los alimentos, en el agua, en el suelo, las rocas, en el trabajo y pues eso es como la definición. Entonces son como todas las patologías ambientales que tienen repercusión en nuestro organismo y tejidos. Entonces, ¿por qué es importante conocer la patología ambiental? Pues eh, es muy grande porque es un grupo un poco raro de enfermedades y también es una carga real de incapacidad. Ocasiona pues al que lo padece sufrimiento y también un costo económico porque pues se estima que muchas de las lesiones y de las enfermedades laborales pues que son provocadas o que pasan en todo el mundo eh, pues son a causa de las patologías ambientales, de las exposiciones tóxicas y de los diversos agentes que hay y la dificultad para cuantificar la dosis y la duración de la exposición. Y esto pues obviamente es mucho más común en países subdesarrollados donde pues muchos trabajos son informales, no hay las medidas o los elementos de protección personal necesarios para que protejan a los trabajadores y muchas veces los trabajadores pues por desconocimiento llevan esas partículas o, sí, sobre todo contaminantes en su ropa que la llevan a la casa y pues como que propagan la enfermedad en la casa, ¿cierto? Entonces sería un contacto indirecto. Eh, y normalmente cuando pensamos en patología ambiental, lo primero que se nos ocurre es que solamente la patología ambiental pasa, por ejemplo, en los grandes desastres como Chernobyl o sí, sobre todo Chernobyl o el de Fukushima, creo que era. Y pues en realidad es algo un poco común, sobre todo en países subdesarrollados, y eso sobre todo por la exposición crónica a las concentraciones de los contaminantes. Entonces, vamos a ver cómo se estudia la patología ambiental y pues esta va a analizar tres cosas. Primero va a ser la vía de exposición, que pues es la inhalación, la ingestión o el contacto cutáneo. Entonces, por ejemplo, los xenobióticos, que son todas esas sustancias químicas que un organismo no produce y por ende no se esperaría que estén de forma natural en el organismo, pues pueden absorberse por los pulmones, por el tubo digestivo y por la piel, ¿cierto? Segundo, estudia la toxicocinética y la biotransformación, es decir, el transporte sanguíneo, cómo se almacena en los tejidos, el metabolismo, cómo se excreta, como en el metabolismo, por ejemplo, si se metaboliza mediante el sistema de citocromo P450 y si hay posibilidad de que haya una detoxificación o que se generen unos metabolitos reactivos. Y pues ya ustedes han visto que las especies reactivas de oxígeno son pues tóxicas y no son perjudiciales para la salud, ¿cierto? Tercero, estudia el órgano y el patrón de lesión resultante, o sea, las manifestaciones clínicas que nosotros podemos ver. Entonces, si va a afectar la piel, el cerebro, el pulmón, el corazón, el hígado, la médula ósea, el tubo digestivo, ¿cierto?
Esos ya serían como los síntomas y los signos que nosotros en la práctica podríamos ver, ¿cierto? Entonces, las patologías, según su vía de exposición, es como una clasificación porque, o sea, es demasiado grande todas las patologías que hay. Entonces les voy a mencionar como por grupos de vía de exposición cuáles son, digamos, las más conocidas y luego vamos a hablar de 3 o 4 patologías, ¿cierto? Entonces, primero, por inhalación está la contaminación atmosférica con ozono, está el dióxido de azufre, las partículas y el monóxido de carbono como tal, la neumoconiosis y la lesión por inhalación de fibras minerales como el asbesto. Según su ingestión, entonces hay metales pesados como el plomo, el mercurio, el arsénico, el cadmio y están las enfermedades transmitidas por agua y alimentos contaminados. Por contacto cutáneo tenemos entonces la dermatitis. Bueno, o sea, no es que están aisladas porque es importante entender que uno o se puede adquirir la patología mediante las 3 vías de exposición. No es que sean aisladas, ¿listo? Puede ser mixto. Entonces, en el contacto cutáneo está la dermatitis, las alteraciones pigmentarias y el cáncer cutáneo por metales. En los agentes físicos tenemos, por ejemplo, las radiaciones ionizantes. Y pues debemos tener claro que la patología ambiental no es solamente las intoxicaciones como tal, sino que abarca la inflamación, la fibrosis, la necrosis, las mutaciones que llevan a carcinogénesis, la falla orgánica y la enfermedad crónica multisistémica como consecuencia de una exposición prolongada. Entonces, como les dije, vamos a hablar creo que son 4 patologías, eh, pues como más a profundidad, porque con el profe creo que van a ver es el tabaco. Y bueno, entonces la primera sería la radiación ionizante, pues hay toxicidad directa e indirecta, ¿cierto? Es directa porque la radiación puede ionizar y lesionar el ADN directamente, pero puede ser también indirecta porque pues gran parte de ese daño que ocurre es por generación de los radicales libres, porque sabemos que pues las células están formadas tienen agua adentro, ¿cierto? En gran cantidad. Pero entonces esos radicales de oxígeno, perdón, esos radicales libres que se forman por un rompimiento de los enlaces químicos del agua, pues va a generar los radicales libres, ¿cierto? Y pues eso es lo que luego va a afectar y va a causar aberraciones, carcinogénesis, mutaciones, ¿cierto? Entonces, el blanco celular, es importante que lo tengamos claro, es el ADN. Entonces, las lesiones mediante esos radicales libres, ¿cuáles van a ser? Los daños de las bases, las rupturas de una o de las 2 cadenas del ADN, pueden haber rupturas también de los enlaces entre el ADN y las proteínas, si el daño, por ejemplo, se repara de forma precisa, la célula puede sobrevivir y si no, pues se van a activar, ya conocemos un poquito de lo que son pues, el ciclo celular y todas las vías que hay para darle parada al ciclo celular. Una de ellas es, por ejemplo, la ATM, que es la ataxia telangiectasia pues mutated, que esa era la que aparecía pues como en el documento, en el artículo que les cuento, y pues lo importante saber es que esa ATM es una proteína reguladora del ciclo celular que cuando detecta daño del ADN, pues se activa, y como se activa, se autofosforila, y al autofosforilarse, pues va a activar el gen supresor de tumores, que es el P453, y este pues va a activar la transcripción de factores que pues van a detener el ciclo celular para que no continúe esa aberración perpetuándose, ¿cierto? Y si la lesión es irreparable, pues entonces ya viene el proceso que conocemos como la apoptosis, ¿cierto? Y si la célula sobrevive con reparación aberrante, entonces no hay esa apoptosis, queda una mutación que puede manifestarse años o décadas después como una neoplasia, ¿cierto? Y por eso es que es importante entender que la radiación no solo mata a la célula, sino que la altera y puede causar un efecto a largo plazo. Listo. Entonces, el tiempo de manifestación
de las lesiones en la radiación ionizante va a depender de la dosis, del tamaño del campo irradiado y sobre todo de la tasa proliferativa del tejido. Entonces, las células que tienen una división rápida son las más vulnerables, por ejemplo, las gónadas, la médula ósea, el tejido linfático, la mucosa gastrointestinal son las primeras que se lesionan. Y pues el Sievert, que es la unidad de dosis efectiva de la radiación, que es utilizada para medir el efecto biológico de la radiación, pues habla que 1 a 2 Sievert predominan la lesión en los linfocitos. Entonces, ¿cómo vamos a ver clínicamente esto? Con una leucopenia moderada. Leucopenia es que hay penia es que falta y leuco pues, del leucocitos, pero en este caso de los linfocitos, ¿listo? Entonces, leucopenia moderada en un día a una semana se puede empezar a manifestar. Ya cuando hablamos de una exposición de entre 2 y 10 sievert, entonces el principal órgano es la médula ósea. Y ahí ya vamos a ver leucopenias, hemorragia, alopecia y vómitos, y esto puede ser entre 4 y 6 semanas. Ahora, cuando hablamos de una exposición entre 10 y 20 sievert, el intestino delgado es el que más sufre y el que primero se lesiona, y el cuadro clínico va a aparecer entre los 5 y 14 días después de la exposición y empieza con diarrea, con fiebre, un vómito, y puede, por la deshidratación que se genera de la diarrea y del vómito, pueden generar trastornos hidroelectrolíticos. Eso era para una radiación entre 10 y 20 sievert, ¿cierto? Pero entonces cuando ya hay una radiación con dosis mayores a 50 sievert, pues la lesión cerebral va a llevar a ataxia, puede producir coma, puede producir convulsiones, puede producir vómitos en las primeras 4 horas de la exposición, porque ya hablamos de una dosis muy grande. Y puede tener una letalidad del 100% y se puede presentar un daño vascular, esclerosis, necrosis, isquemia y fibrosis del tejido. Entonces, las manifestaciones, en resumen, ¿cómo se presentan? Con citopenias, o sea, como disminución en la cantidad de las células, ¿cierto? Con sangrado, con diarrea intensa, con manifestaciones neurológicas fulminantes, y esto pues va a depender de la dosis, del campo que fue irradiado, del tejido que fue expuesto y de la cronología, o sea, a qué dosis y cuánto tiempo estuvo expuesto. Entonces, yo les hablé ahí de un sievert, ¿cierto? O sea, del sievert, no del milisievert, porque un 100 milisievert equivalen a 0.1 sievert, que, o sea, pues que un sievert es demasiado grande y no es normal que, por ejemplo, un trabajador o bueno, una persona se exponga a un sievert de una, ¿cierto? Entonces se tiene la medida de 100 milisievert, que ya son exposiciones más prolongadas y pueden tener consecuencias graves, por ejemplo, el cáncer, y por ejemplo, esto es lo que se ha observado en los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, pues tras el accidente de Chernóbil, y en pacientes sometidos, por ejemplo, a radioterapia, en quien pues aumenta la incidencia de leucemias y los tumores como los de tiroides, mama y pulmón. Y pues también el libro, me acuerdo que mencionaba que, perdón, que había un riesgo de cáncer secundario a la irradiación que es mayor en los niños. Y entonces, pues eso lo asociamos con que en los niños hay una mayor proliferación celular, hay un mayor número de células progenitoras, hay un mayor tiempo pues de vida, que se espera pues que los niños obviamente tengan un tiempo más largo de vida que un adulto, entonces tienen más tiempo para, por ejemplo, manifestar las mutaciones mediante un cáncer, y hay mayor sensibilidad en los órganos que están en desarrollo, y eso va a ser sobre todo por la tasa proliferativa del tejido. Y nada, es eso, puede causar citotoxicidad aguda o puede manifestarse con una carcinogénesis tardía. La segunda patología que vamos a ver hoy es el asbesto. Pues el asbesto es como el prototipo de enfermedad
de la lesión por inhalación de fibras minerales. Entonces, ¿qué es el asbesto? El asbesto es un grupo de fibras minerales naturales con propiedades útiles que dan flexibilidad, que dan alta resistencia, que dan un aislamiento acústico y resistencia de corrosión. También dan calor, electricidad y bueno, todas estas propiedades hacen que su uso sea masivo y sobre todo en materiales aislantes, en telas, en cemento, en plásticos, en baldosas, en papel, en pintura, bueno, en un mundo de cosas, en revestimiento de frenos, hornos, calderos. Entonces, este asbesto que está hecho de fibras minerales está como dividido en dos grupos de fibras, ¿cierto? Uno van a ser, y se llaman serpentina, y o sea, esto como médicos pues nos importa es porque hay una repercusión clínica de los dos tipos de fibras, no porque pues sea importante conocer. Bueno, el primer grupo es serpentina, que lo que contiene se llama crisótilo y pues lo que hace es, o bueno, lo que hace no, su propiedad es que es rizado, es flexible y es mucho más usado. Y por ejemplo, el otro grupo de las fibras minerales va a ser los anfíboles, que son rectos, son rígidos y frágiles y son más duraderos y son menos solubles en el tejido pulmonar. Entonces, eso es lo que les decía, que hay una repercusión clínica. Cuando se usan las fibras anfíboles, lo que hace es que haya o sea, como son más rígidas y menos solubles, pues van a hacer que permanezca mucho más en el parénquima, por ejemplo, pulmonar, ¿cierto? Entonces, en el ambiente en general hay una exposición baja casi en todo lado al asbesto y se puede clasificar la afección como una exposición directa, por ejemplo, en personas que trabajen directamente en la fabricación o en la manipulación de estas fibras, ¿cierto? Pero también de manera indirecta, como lo que les comentaba al principio, en personas que la están manipulando, pero se contaminan la ropa, se contaminan otras cosas y van a la casa y generan otro tipo de contaminación, ¿cierto? Entonces, la asbestosis, que es el nombre de la enfermedad que produce el asbesto, es una lesión principalmente por toxicidad directa y pues va a causar sus principales síntomas y donde más va a afectar es en el aparato respiratorio y en la pleura pulmonar. Pero pues puede ser, sobre todo, como las manifestaciones se pueden dar de manera crónica, ¿cierto? Entonces, lo que les decía ahorita, los anfíboles, que es ese tipo de fibra, son mucho más patógenos que el otro tipo de fibra, que son el crisótilo, porque tienen una menor aclaración del parénquima, entonces quedan ahí. Son más largas, son más anchas, no se pueden eliminar de la periferia pulmonar y esto hace pues que se perpetúen ese proceso inflamatorio que se empieza a producir, ¿cierto? En cambio los otros que les dije que eran rizados, que eran flexibles, lo que hace es que como son como más maleables, por decirlo así, se pueden llegar a fragmentar y a disolver. Entonces pues hacen que de alguna manera se puede aclarar del parénquima pulmonar, ¿cierto? Entonces, igual, cuando los macrófagos alveolares no, por ejemplo, no pueden fagocitar esas fibras largas de los anfíboles porque son muy rígidas, porque son muy grandes, porque son más anchas, las empieza a recubrir una matriz que se forma de hierro y proteína. Entonces, ahí se forman los cuerpos de asbesto, que es el rasgo más característico de la exposición, ¿cierto? Entonces, pues ahí el problema es que se queda y empieza como a formarse esa matriz que lo recubre, como que se encapsula y se queda durante el parénquima pulmonar y pues ocasiona ya manifestaciones crónicas. Entonces, las manifestaciones de la asbestosis se pueden dividir en formas benignas y formas malignas. Entre ellas, por ejemplo, las benignas están las placas pleurales, la fibrosis pleural difusa, el derrame pleural benigno, la telectasia redonda y pues la asbestosis como tal. Y entre las malignas, pues puede causar el cáncer de pulmón y el mesotelioma maligno. Entonces, por ejemplo, acá en la radiografía que vemos, hay un hallazgo radiológico clásico del derrame pleural, en este caso es un derrame pleural derecho, que vemos que hay
una, es que no es eliminación, pero pues una pérdida del ángulo costofrénico que, o sea, debería verse, no sé si ustedes ven mi mouse, pero pues debería verse hasta el final y en cambio acá vemos que el parénquima pulmonar, que es como lo que vemos más negrito, llega hasta casi que la mitad donde debería llegar y termina en un signo que se conoce como el signo del menisco, que es como lo que vemos en los tubos de ensayo en bioquímica y en biomol, que se forma pues por el líquido. Entonces se pierden estos ángulos que deberían estar por acá y se forma es más bien como una bolita que se conoce como el signo del menisco. Y se ve sobre todo en las radiografías que se toman en proyección postero anterior, o sea, de atrás hacia adelante y en los que los pacientes están de pie. Pero pues eso ya lo van a ver el otro semestre cuando vean semiología. Entonces, la asbestosis como tal va a causar, pues, o sea, si no hay cáncer agregado, un cáncer de pulmón puede causar un derrame pleural benigno que puede ser pequeño, seroso o de contenido cero hemorrágico y puede ser asintomático y es el trastorno más común en los primeros 20 años tras la exposición a asbesto. Cuando ya hay una enfermedad bien establecida, entonces, ¿qué síntomas vamos a ver en el paciente? Vamos a ver, por ejemplo, que se presenta disnea, que el paciente a la auscultación pulmonar, cuando le ponemos el fonendo, entonces vamos a escuchar el murmullo vesicular acompañado de crepitantes basales, sobre todo al final de la inspiración, y va a haber un patrón restrictivo con disminución de la capacidad de difusión porque por toda la fibrosis intersticial que ocurre en el parénquima pulmonar y por las fibras de asbesto que se encapsulan, es que hay ese patrón restrictivo que lo van a ver pues otra vez en semio, que es muy característico, pues los patrones se dividen en obstructivos y restrictivos, ¿cierto? Entonces uno de ellos es de los restrictivos puede ser la asbestosis y las neumoconiosis como tal producen un patrón más restrictivo. Y pues me imagino que han escuchado el EPOC para que tengan ahí pues como la otra cara de la moneda es el ejemplo de por excelencia de las enfermedades pulmonares obstructivas. ¿Listo? Entonces, ya hablando como tal del cáncer de pulmón que puede o que está relacionado con el asbesto, pues tiene una latencia prolongada de manifestación, se puede dar sobre todo entre los 30 y 35 años después de la exposición. El mesotelioma se puede presentar después, entre los 30 y los 40 años, y casi nunca se presenta un cáncer antes de los 15 años de la exposición. Y por lo mismo que veíamos de la capacidad o de la incapacidad de aclararse de esas fibras de anfíboles que son más rígidas, pues obviamente van a tener una mayor capacidad de inducir un mesotelioma que las otras fibras que se conocen como el crisótilo. ¿Listo? Ahora, el arsénico se va a encontrar de forma natural, tanto en el agua como en la tierra. Y también en conservantes, por ejemplo, la madera, los herbicidas y otros productos agrícolas. Y puede liberarse al entorno mediante la minería y la refinación. Eh, entonces, una de las propiedades del arsénico es que es inodoro, no, o sea, no tiene un olor, no se puede percibir y es insípido. Entonces, esta sería como la explicación de por qué la exposición de arsénico en el agua contaminada pues puede pasar inadvertida, ¿cierto? Mm, puede presentarse también como aleaciones en metales o como compuestos en cantidades importantes que se encuentran, por ejemplo, ligados a los minerales del oro, plata, cobre, plomo, zinc. También mencionaban el cobalto. Y pues la exposición humana se da sobre todo por dos vías de exposición, que va a ser la vía oral y la inhalatoria. Y en menor medida por la exposición cutánea. Entonces, las fuentes pues más concretas en donde donde puede haber esa exposición, pues va a ser el agua contaminada, los alimentos, los fármacos, en la medicina herbaria china, el trióxido de arsénico, que es un tratamiento, por ejemplo, para la
la leucemia promielocítica aguda. También se puede encontrar en el tabaco, cuando se funde cobre y plomo, sobre todo también en la producción de pesticidas y a veces en la producción del vidrio. Entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo? Sobre todo una toxicidad directa, pero puede generar efectos indirectos y de largo plazo. Entonces, la toxicidad directa se va a entender porque el arsénico interfiere con la respiración celular. Entonces, ¿qué hace el arsénico? Va a inhibir las enzimas mitocondriales, va a hacer que no haya fosforilación oxidativa o va a afectar ese proceso, va a interactuar con los grupos sulfidrilo de las proteínas y de las enzimas y va a sustituir el fósforo en reacciones bioquímicas. Y ustedes han visto que el fósforo es casi que no, o sea, es súper importante tanto para activar como para bloquear proteínas, vías, para continuar o no permitir que se haga una señalización. Pero también pues hay una parte indirecta y que es mucho más compleja porque se describe que la biometilación, que es lo que tradicionalmente conocemos como ese proceso que tiene el cuerpo para tratar de detoxificarse o de cambiar como la molécula que ya hay en el cuerpo para generar pues como unos metabolitos diferentes, ¿cierto? Pero entonces lo que se genera son unos metabolitos capaces de activar al arsénico como un tóxico y activar su capacidad carcinogénica. Entonces, pues pueden haber alteraciones cromosómicas, aneuploidías, amplificación génica, puede haber una incapacidad para que el ADN se repare, puede haber inducción de proteínas de estrés, puede haber modulación de vías de señalización y sobre todo alteración en los factores de transcripción, por ejemplo, el PD53 que nos va a ayudar pues a regular el ciclo celular, que fue lo que vimos ahorita, ¿cierto? Entonces, cuando todo eso está alterado, pues se va a seguir replicando las aberraciones y al final vamos a tener una mutación que puede terminar pues digamos, como un cáncer, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones o cómo se van a ver? El tiempo de la exposición y la forma clínica del arsénico, pues van a depender mucho si la exposición es aguda o crónica, ¿cierto? Entonces, cuando se ingiere en gran cantidad, lo primero que vamos a ver es dolor abdominal intenso, perdón. Puede haber también diarreas, puede haber arritmias, puede haber un shock, puede haber síndrome de dificultad respiratoria y después de 2 o 3 semanas puede empezar a aparecer una neuropatía periférica progresiva o hasta una encefalopatía aguda. Y con la exposición crónica a bajas dosis, es las fotos que les puse, que van a predominar es la manifestación como las hiperpigmentaciones, la hiperkeratosis, también acá no están las fotos, pero con la exposición crónica podemos ver la polineuropatía sensitivo-motora simétrica o los carcinomas cutáneos. Entonces, en la imagen que vamos a ver, lo de arriba, la imagen de arriba de esta, son lesiones de hiperpigmentación o hiperkeratosis en la espalda y pues estas van a ser en las palmas, ¿cierto? Y es sobre todo por la inducción en la exposición crónica y posiblemente puede ser, digamos, por consumo de agua contaminada con arsénico. Es una de las posibilidades de su vía de exposición. Ahora, les mencioné que una exposición crónica podría ocasionar alteraciones cutáneas que pueden llevar a carcinomas vasocelulares y carcinomas escamocelulares in situ, como por ejemplo la enfermedad de Bowen, que se asocia a una ingestión crónica de arsénico en un periodo entre 2 y 20 años después de la exposición. Y pues también se ha descrito otros tipos de cánceres diferentes al cutáneo, como el cáncer de pulmón, la vejiga y el angiosarcoma hepático. Y pues algo que semiológicamente ayuda en la práctica clínica a diferenciar estas lesiones es que las lesiones cutáneas por arsénico suelen ser múltiples, como las podemos ver en las fotos, y son sobre todo en las palmas y en las plantas de los pies, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Y esto pues nos va a ayudar a diferenciar de estas lesiones con las lesiones inducidas por la luz solar. ¿Listo?
Y en Robbins había un dato que decía que era en Bangladesh, que creo que era entre el 30 y el 75, 70, casi 80 millones de personas en Bangladesh consumen agua contaminada con arsénico. Como ya vimos que es inodora y que es insípida, pues pasa desapercibida y pues representa uno de los mayores riesgos ambientales de cáncer, porque pues es una exposición crónica. Bueno, y ya pues esta es la última patología, que es el plomo. El plomo es un metal pesado, es tóxico y es muy distribuido en el ambiente porque hay muchas actividades humanas que lo utilizan, por ejemplo, la minería, la fundición, la fabricación de baterías, los pigmentos, también se encuentra en las cerámicas, en los combustibles y bueno, ya no tanto, pero en los combustibles era como más histórico, ¿cierto? Desde el punto de vista de la patología ambiental, entonces, ¿por qué es importante? Entonces, la intoxicación por plomo es una de las exposiciones tóxicas más estudiadas porque puede afectar múltiples órganos y producir un daño neurológico irreversible, especialmente en los niños. Incluso en concentraciones pequeñas puede ser muy perjudicial y dependiendo de la dosis y la duración de la exposición, la toxicidad que se genera pues puede ser aguda o crónica. Entonces, dentro de las características que nos permiten entender por qué es relevante ambientalmente el plomo, pues es un metal pesado, ya dijimos, es, bueno, gris azulado, eso no importa, pero no tiene olor ni tiene sabor, lo que al igual que el arsénico, va a facilitar la exposición inadvertida. Es blando, es maleable y se ha utilizado ampliamente en tuberías y en soldaduras y tiene una gran persistencia ambiental. Puede permanecer durante largos periodos, por ejemplo, en el agua, en el suelo, en el polvo doméstico, en las pinturas antiguas. Y pues el plomo puede ingresar al organismo por las tres vías de exposición que vimos, que es la ingestión, la inhalación y por contacto, ¿cierto? Entonces, en la ingestión, pues sería sobre todo en niños, por ejemplo, ¿qué fuentes serían las que podrían causar o están relacionadas con esa ingestión de plomo? Entonces, las aguas contaminadas por una tubería que fue hecha con plomo, ingestión de plomo, perdón, del polvo o, por ejemplo, tierra contaminada, pintura antigua con plomo, cerámicas que son como vidriadas, alimentos contaminados. Eso por la ingestión. En la inhalación, esto se da sobre todo en contextos muy ocupacionales, es decir, que están relacionados con un trabajo. Entonces ahí ya vemos, por ejemplo, las fundiciones, la fabricación de las baterías, el reciclaje de los metales y en las industrias que son encargadas de los pigmentos. Y la otra vía principal por la que puede ingresar el plomo es por contacto ocupacional y esta es sobre todo indirecto. Pues puede ser directo y puede ser indirecto porque ya lo hemos visto. Directo, una persona que está pues como en contacto con el polvo del plomo en la ropa, pero también al tener o al haber contaminado la ropa con ese polvo de plomo, pues puede contaminar su ambiente doméstico al llevar esa misma ropa con la que trabaja, que es lo que, o sea, todos hacemos porque pues dónde más vamos a lavar la ropa, ¿cierto? Entonces, eso pues es como la tercera vía principal por la que se puede ingresar al organismo el plomo. Y una vez absorbido, entonces, ¿cómo va a circular? Es sobre todo por sangre y se va a unir es a los eritrocitos. Entonces ahí, después de que se unan los eritrocitos y circula en sangre, se va a distribuir en el hígado, en los riñones, en el cerebro y en la médula ósea. Y con el tiempo se puede empezar a depositar en los huesos y en los dientes, donde pues puede permanecer décadas y puede actuar como un reservorio que puede liberarse nuevamente al torrente sanguíneo. Y entonces pues va a producir una toxicidad que es sobre todo
que sea sobre todo, o su mecanismo de acción va a ser la inhibición enzimática y va a tener alteración de procesos celulares que van a ser dependientes del calcio. Que esa alteración de los procesos celulares dependientes del calcio es lo que nos va a explicar muchas de las manifestaciones que hay en el sistema nervioso, porque como vieron en fisio, el calcio pues es muy importante para la despolarización de las neuronas, para diferentes procesos, por ejemplo, del músculo. Entonces, bueno, hablemos de las manifestaciones clínicas del plomo. En el sistema nervioso es como el sistema que es más vulnerable a la exposición de este metal. En los niños, pues son mucho más vulnerables tanto a la ingestión como a la afectación del sistema nervioso, y es porque este apenas se está desarrollando. Entonces pueden empezar a presentar retraso cognitivo, encefalopatías, deterioro, disminución de del coeficiente intelectual, trastornos de la atención, irritabilidad, convulsiones, y en intoxicaciones severas puede llegar a tener la encefalopatía, se produce sobre todo es con los vómitos. Puede haber también letargo, convulsiones y un edema cerebral. En adultos van a predominar, por ejemplo, los síntomas neurológicos periféricos como la neuropatía motora, la debilidad muscular. Centralmente podemos encontrar que los pacientes tengan cefalea o alteraciones en la memoria. En el sistema hematológico, pues ya vimos que el plomo va a distribuirse y a circular por sangre unido a los eritrocitos. Entonces esto nos va a causar anemias por alteración de la síntesis del grupo hemo. ¿Y cómo lo vamos a ver clínicamente? Pues con una disminución de la hemoglobina y en el frotis vamos a ver eritrocitos punteados, como un punteado de basófilos en los eritrocitos, que ahí se me cortó en la imagen, pero pues era, acá dice punteado basófilo en eritrocitos. En el sistema gastrointestinal, la intoxicación por el plomo, pues, ¿qué es lo que vamos a ver en los pacientes? Un dolor abdominal intenso, náuseas, estreñimiento. Y ya como en el hueso, el exceso de plomo pues va a interferir con el remodelado normal del cartílago calcificado, y en las trabéculas primarias, en las trabéculas óseas primarias, sobre todo en la epífisis de los niños, pues va a provocar un aumento de la densidad ósea, que lo vamos a ver en las radiografías, que es la radiografía que tenemos a la derecha, como una línea de plomo, que ustedes ven la consistencia del hueso, y acá en la epífisis, que es el final del hueso, pues hay un cambio en la coloración, y esto nos habla por el depósito que se hace de plomo, ¿cierto? Que lo vamos a ver como una radiodensidad. Y podemos observar unas líneas de plomo también en las encías, donde el exceso de plomo pues estimula la hiperpigmentación. Y también en el hueso, que se me olvidó decirles, el plomo va a causar una inhibición en la cicatrización de las fracturas, porque va a aumentar la condrogenia, pero va a retrasar la mineralización de ese cartílago para que siga su proceso y se pueda como compactar la fractura, ¿cierto? Entonces, pues va a ocasionar como esas fracturas pues que no se solucionan, debilidad del hueso cuando hay fractura, y sobre todo esa radiodensidad o esa línea de plomo que se genera en las radiografías, que es sobre todo en los niños. Y podemos ver que es de un niño porque miren que en la mano, en los huesos del carpo, que son 8, pues le hacen falta. Entonces, porque apenas se le están como acomodando, se le están terminando de desarrollar. Y bueno, eso es como un tip para que lo tengan. Y el plomo es eliminado por vía renal, y la exposición aguda puede provocar lesiones en los túbulos proximales al salir del sistema renal. Y ya, eso era lo que tenía para hablarles hoy sobre la patología ambiental. No sé si tengan alguna duda o si todo está claro. ¿Puedes compartir el artículo, por favor, también?
Sí, ya se los comparto, lo hago de una vez porque se me olvida. Muchas gracias. Listo.